Oye, bueno, para el taller de autoformación de esta oportunidad, yo aproveché de tocar este tema, que es el trabajo en el contexto pandémico o post-pandémico, porque, bueno, me tocó en una escuela de formación sindical tocar alguna parte de esto, entonces aproveché de complementarlo y aparte le pedí a la compañera Belén que también me ayudase porque ella estaba tocando con estos temas. Lamentablemente ya no pude estar hoy día por temas de salud, pero lo conversamos en la semana, me sugirió comentarios respecto a lo que le iba a presentar, así que bueno, incluí todo lo que ella me dijo, así que digamos que somos dos autores en esto. Bien, básicamente la presentación consta de dos ejes grandes. Uno respecto al impacto en el empleo y la otra son nuevas modalidades de trabajo que se han visto que en el fondo se ven un poco más aceleradas producto de la pandemia y cómo eso finalmente termina generando nuevos desafíos para las organizaciones sindicales. Así que, bueno, voy a partir con el impacto en el empleo en América Latina y en Chile. En el contexto, bueno, como llamo, no sé, bien resumen si se quiere, me base en unos dos, tres informes que son principalmente desde de la OIT, que sale una raya ahí, extrañísimo. Ya, uno de la OIT, otro de la CEPAL, principalmente, donde se estuvo abordando esta temática, aunque principalmente en los primeros dos trimestres del año pasado. Así que, bueno, por ahí los datos no están tan actualizados, pero igual sirven para entender un poco cómo esta como paralización económica mundial afectó en específico al mundo del trabajo y al empleo. Entonces, bueno, para el 2000, por ejemplo, para el 2020 se estimó que hubo una contracción del PIB regional, es decir, en Latinoamérica, del 9,4%. Hoy se habla de un 7,7%, entonces en realidad, y se dice que el impacto económico que ha tenido el COVID en la región es el más grande de los últimos 120 años. Así que es sin duda súper grande. Eh, la OIT estima que 34 millones de empleos en América Latina se perdieron, producto de la crisis. Y estas pérdidas de empleo han afectado principalmente a mujeres, a jóvenes, es decir, quienes tienen menos de 24 años, y también a migrantes. Durante los primeros trimestres del 2020, si lo consideramos a partir de las horas estimadas, se perdieron alrededor del 20%, eh, mientras que los ingresos por trabajo se contrajeron también cerca al 20%. Entonces, en realidad ha sido bien impactante en ese sentido el mundo del trabajo y por supuesto que termina afectando a los segmentos más vulnerables. Eh, Algo que ha sido, bueno, vamos a verlo más en profundidad a partir de algunos gráficos, pero los más impactados por esta crisis son los cuentapropistas y por supuesto el sector informal. De hecho, pasó algo como interesante, que en el fondo, si uno mira las estadísticas del sector informal hoy, se redujo la informalidad, pero es porque los trabajadores informales ya no pudieron salir a trabajar tanto como lo hacían antes. Entonces, como que por eso, en comparación con el sector formal, termina siendo reducido, pero no es porque ahora estamos en una mejor situación, sino todo lo contrario. Bueno, viendo las tasas de desocupación en la América Latina, es que lo vemos en los últimos 10 años, como ven, bueno, si se guían por el eje de la derecha y se observa la tasa de desocupación, que es la línea Calipso, la región tenía una tasa de desocupación que iba más o menos entre el 6 y el 8%, o 6 y el 9%, y que, bueno, en el segundo trimestre del año 2020 se disparó llegando al 11,5%. Por supuesto que esto tiene que ver mucho con la forma en que se mide. De hecho, nos pasa acá en Chile, vamos a ver que se habla de que el desempleo está alcanzando algo así como el 13%, pero si es que consideramos otro tipo de categorías de trabajadores, eso podría incluso llegar al 30 o 40%. Así que puede que esto esté incluso subestimado. Por eso también es bueno verlo con las tasas de participación laboral, que por supuesto se ven bastante reducidas en el último año. Esto da cuenta de
el impacto que tuvo en la desocupación. Acá lo podemos ver en algunos países. Bueno, este informe que es de la OIT, como les comentaba, compara a varios países. Yo aquí solamente traje 4 para comparar, para mostrar que en realidad este fenómeno se ha dado más o menos parecido en casi, al menos estos 4 países, donde las mujeres son las que más se han visto afectadas, junto con, como les decía, con los trabajadores jóvenes, es decir, este tramo entre 15 y 24 años. Y esta es la tasa de desocupación total, ¿vale? Es decir, aumentó la desocupación en estos tramos o segmentos de la población. En el caso chileno, igualmente se aumentó bastante en el caso de las personas jóvenes, y también en el caso en específico del caso de los hombres. Pero sí, bueno, al final como que también lo que se comentaba dentro de estos informes es que el trabajo no remunerado también se vio bastante afectado. Ahora, si vemos el caso específico de Chile, como le iba diciendo, acá podemos ver la tasa de desocupación de manera, en base a los trimestres móviles. Y esto ya sí tiene datos actualizados. De hecho, este fue realizado con el último boletín de empleo que entregó el INE. Este gráfico lo hizo Sebastián Vera, alguna vez miembro de CIPSTRA, donde la línea azul se muestra como la estadística, digamos, como la más oficial, digamos, que es la tasa de ocupación, donde solo se incluyen los desocupados que buscaron trabajo activamente y que están dispuestos a trabajar, ¿ya? Entonces, en ese caso, hoy vimos que en el 2000, a mediados del año pasado, hubo un pic de desempleo que llegó al 13,1%, pero que en general en la región se está hablando que se está tendiendo a activar la economía. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, acá en la reducción o en la caída de la tasa de desempleo, donde estamos llegando al 10,8%. Ahora, si consideramos también la tasa de desocupación ampliada, que en el fondo lo que hace es incluir a los inactivos disponibles, es decir, a personas que no buscaron trabajo activamente, pero que están dispuestos a trabajar, o aquellos que están trabajando, pero les gustaría trabajar más horas, esto se dispara, digamos. Esa tasa es mucho mayor. Hasta principios del año 2020 se encontraba en el 14,1%, pero ya a mediados del año pasado llegó hasta el 30,2%. Además, ese 30,2% de desempleo, imagínense, hubo una cada 3 personas desempleadas en Chile, si no está contemplado, por ejemplo, el caso de los que se fueron suspendidos por la ley de seguridad del empleo, la que le suspendieron el trabajo, no están contemplados. Entonces esto podría llegar cercano a como al 37% en ese entonces, para que se hagan una idea del gran impacto que tuvo en la economía y en el empleo en específico, ¿cierto? El COVID. A pesar de que ahora ello esté reactivándose, pero de todas maneras lo que estamos viendo hoy día es que hay como un 22,8% en esta tasa, que es equivalente a lo que había en abril del año pasado. Así que bueno, hay que ver ahora qué pasa con esta probablemente nueva ola del COVID, a ver si es que, no sé, nuevamente se va a volver a desemplear la gente, sobre todo con estas cuarentenas que se han ido, o estos retrocesos de fase donde ya no han podido, no sé, pues, abrirlo a algunos restaurantes o empresas de ese tipo, ¿cierto? Los fines de semana, y bueno, con los casos que se van a fase 1 ya no pueden abrir en toda la semana nomás. Entonces, bueno, es bastante complejo. El tema es que muchos de estos empleos que se perdieron producto de la pandemia, puede ser que no se vuelvan a recuperar. De hecho, es probable que ello ocurra. Producto de quizá incluso mismas reconversiones productivas que ocurren dentro de cada empresa. Onda como que se dieron cuenta que pueden hacer la misma pega con menos trabajadores, o sea, bueno, todos los problemas asociados, ¿cierto? Intensificación del trabajo y ese tipo de cosas. Entonces puede que quizás no nos cueste mucho volver a los niveles que se tenía antes del COVID. Lo que se significa, aparte que varias empresas, sobre todo las pymes o MIPE,
quebraron. Hay varias que quebraron, entonces también ahí se pierde empleo, lo que se denomina como un daño estructural a la economía. Entonces, bueno, probablemente va a pasar bastante tiempo para que se pueda llegar como a unas tasas de desocupación que se existía antes. Por supuesto que esto va a afectar a los sindicatos mucho. De hecho, hay una fuerte como relación entre las tasas de desocupación y las tasas de huelga. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando hay mucho desempleo, se inhibe en el fondo la acción sindical, como, más bien como los conflictos abiertos, por así decirlo, porque en realidad es mayor el riesgo de, no sé, de hacer una huelga, porque se corre peligro de represalia, pérdidas de trabajo, y siendo tan poca la oferta hoy en día, como que en el fondo, claro, se desinhibe. Bien, ¿quiénes fueron los que más se vieron afectados por esta caída en la tasa de empleo? Principalmente, como les decía, si lo vemos por categoría ocupacional, son los empleos domésticos, los trabajadores no remunerados. Eso es como, bueno, este es para el caso chileno en específico, pero ocurrió mucho, o sea, en general en todos los países de Latinoamérica. Eso es un caso bien interesante, incluso más que, por ejemplo, lo que pasaba con los trabajadores cuentapropistas. Trabajadores no remunerados y empleo doméstico. Aquí no conozco tan bien cómo se articulan estas categorías, la verdad, pero me imagino que el trabajador por cuenta propista y quizá el trabajador no remunerado pueden estar un poco mezclados, si se quiere. Imagino a alguien como del negocio familiar, quizás, ¿no? Como que trabaja, no sé, el hijo, dentro del almacén, no sé. Pero como ven, tanto el trabajador por cuenta propia, el trabajador no remunerado y también el empleado doméstico tienden a tener altas tasas de informalidad. Y el caso de la informalidad fue súper afectado en el COI. Hay otros informes que aquí me compartió Belén, sobre todo el estudio de respuesta al COI en 5 pesos de Latinoamérica. Entonces yo, o más bien, este es un sector que ha tenido un incremento constante desde el 2014 y alcanzaba su pico ya el 2019. Entonces, el impacto que tuvo el COVID en este sector, como en el fondo visibilizó mucho más las condiciones como precarias que este sector ya presentaba. Entonces, lo que se evidencia en este caso, en este segmento, es que hay mucho de hacinamiento, por ejemplo, en este caso de este segmento de trabajadores. Hay baja infraestructura hospitalaria, es decir, ellos están como en una situación de mucha vulnerabilidad, o sea, las personas que componen este sector, ¿no? Y en el fondo lo que se ha observado es que se ha recrudecido. No está de más citar el caso, por ejemplo, de lo que uno puede ver en MEX, por ejemplo, que siempre ha tenido mucho trabajo como informal, es decir, como vendedores ambulantes, ¿cierto? Pero que a partir del COVID, la población que está buscando, ¿cierto?, generar este tipo de comercio ha aumentado un montón, incluso generando conflicto entre los mismos como comerciantes por incluso la pelea por el espacio, ¿cierto? Por quién se va a tomar un lugar ahí para poder poner el paño, ¿cierto? Y vender los productos que tengan, que quieren comprar. Es bien evidente en ese sentido. Aparte que son las personas que más se ven expuestas a los riesgos de contraer el virus, ¿no? Porque son las personas que tienen que salir a buscar dinero, porque en general son personas que ganan los ingresos casi como a diario, ¿no? No tienen una planificación como financiera de más a largo plazo. Generalmente es bastante estrecha. Entonces no les queda más que salir, ¿no? Ahora, si lo vemos como a partir de ramas de actividad económica, podemos ver que lo que se dieron en general hay una baja, ¿cierto?, en el empleo en todas las ramas. Pero los que se vieron más afectados en realidad son las actividades artísticas y el alojamiento y restaurantes. Y también, bueno, el servicio doméstico, una vez más, como habíamos comentado anteriormente.
Entonces son como los sectores donde más se vio la reducción del empleo, incluso llegando a la mitad. Por ejemplo, en el caso de la actividad artística, que ha sido súper fuerte, porque aquí no solamente trabajan los artistas en sí mismos, ¿cierto? Como, no sé, los cantantes o qué sé yo, sino que también hay todo un equipo detrás que soporta ese tipo de actividades, como, no sé, por ejemplo, sonistas, tramoya, rowie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y el otro que es súper afectado, por supuesto, que es las comidas, los restaurantes, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con este tipo de servicios, como de, digamos, consumo instantáneo, ¿no? El alojamiento, los hoteles. De hecho, muchos hoteles fueron, bueno, se prestaron como centros de acopio para personas que estaban contagiadas, ¿cierto? Era como la reconversión que se hizo en esos casos. Entonces, bueno, eso sería como la identificación de esos segmentos afectados. Bueno, en el caso de Chile, en general, esto es una política que se aplicó mucho, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, que es recurrir a fondos para solventar la crisis o ese empleo, ¿cierto? Y en el caso particular de Chile, lo que se hizo fue acudir a lo que se llama el seguro de cesantía. Entonces, aquí lo que se está mostrando es que es la población, digamos, variable, ¿no? Como cuántos iban ingresando a aportar en este seguro desde el 2014 hasta el 2020. Y lo que estamos viendo acá es que en general había habido un incremento en cada uno de estos periodos de gente que iba ingresando, ¿cierto? O más bien, cuánta plata iba ingresando a este seguro, a este fondo. Pero a partir de enero, mayo del 2020, ¿cierto? Cuando ya se tuvo que empezar a recurrir a estos fondos, eh, se vio mermado finalmente, ¿cierto? Todo este fondo de plata, y por lo tanto aquí lo que se muestra es que los trabajadores están terminando pagando la crisis, ¿cierto? A partir de su propio bolsillo. Y en realidad el gobierno, no, más allá de un par de bonos específicos que dio y de una única entrega, no ha hecho muchas transferencias directas como para salvaguardar las condiciones de quienes han perdido su trabajo, que vimos que eran, no sé, súper grandes, ¿cierto? Como casi el 30%. Bueno, otro tema relacionado, ¿cierto? Tiene que ver con el caso de las suspensiones laborales. Y se hizo una encuesta en específico que lo hizo el INE, que es la encuesta de remuneraciones y costo de la mano de obra, que abordó este tema en específico en abril y junio del 2020. Lo que se mostró es que una de cada tres empresas, un 37%, registró trabajadores suspendidos por efecto de la Ley de Protección al Empleo. Y ahí este tema fue como súper controversial, porque supuestamente esto se debía haber dado por mutuo acuerdo, ¿no? Pero muchas veces las empresas lo hicieron de forma unilateral. Entonces, ¿qué pasó acá? Que los sindicatos tuvieron que reorientar sus prácticas o su esfuerzo en mucha medida para demostrar que en el fondo que esta decisión fue unilateral, ¿cierto? Entonces tuvieron que pasar por procesos judiciales y cosas así. Varios de ellos se ganaron, pero en el fondo todo ese periodo los trabajadores estaban ahí sin recibir sueldo, ¿cierto? Tampoco, como era solamente una suspensión, no se estaba pagando, por ejemplo, las imposiciones, ¿cierto? Eh, y eso, entonces fue como un tema bien, bien fuerte, y hay que ver qué pasa ahora con el nuevo brote, porque es probable que esto se vuelva a reactivar, que en su momento bajó, pero es un recurso que está ahí disponible para las empresas para volver a utilizarlo. De hecho, también se utilizó como una práctica antisindical muchas veces, porque se le mandaba a los dirigentes sindicales, bueno, en realidad a toda una masa de trabajadores a la FC, ¿se llama, no? Pero después ya cuando empezaron a reactivar como las actividades, a los
dirigentes sindicales o a quienes participaban en sindicatos ya no se les estaba asignando puestos de trabajo. Entonces como que los tenían ahí como cansándolos nomás, pues, pero los mantenía bajo esta ley y que en el fondo no les están pagando remuneraciones, a fin de como, no sé, pues, amedrentarlo, cansarlo, hasta que finalmente la idea es que ellos terminaban renunciando nomás al trabajo porque necesitaban buscar otra cosa. No sé. Los que más se fueron a suspensión, ¿cuáles fueron las ramas? Fue el de alojamiento de nuevo y servicio, donde, bueno, 85%, ya casi la totalidad, ¿no?, de estos tipos de servicios en ese periodo, ¿cierto? Abril-julio, se fueron suspendidos, digamos, las industrias manufactureras y actividades artísticas y recreativas. Nuevamente aparecen como los sectores más afectados. Y con un mayor porcentaje de trabajadores suspendidos fueron otra vez la actividad artística y alojamiento y servicio de comida. En realidad estos son los sectores que más lo han sufrido. Incluso me atrevería a decir que también el caso del turismo también se vio bien afectado, pero que ese es un sector que no sé si ahí ya desconozco, es una hipótesis, como que quizás no emplea tanto y capaz que tenga que ver más con empresas más como MIPE, ¿no? Que emplean muy pocos trabajadores. Bueno, otro de los aspectos que el COVID ha generado en el mundo del trabajo es que se han acelerado muchos procesos o transformaciones productivas que se venían dando de antes. Entonces quizás esto no es nada nuevo, de los que les voy a mostrar ahora, pero con el caso de la pandemia se aceleró. Entonces quería como problematizar algunos cosas. Y acá me hace mucho con un artículo que escribió el Giorgio Bocardo, en el año 2012, donde abordaba esta problemática de distintas aristas. Entonces, una tiene que ver con la industria de datos. Por supuesto, la industria de datos ya hace mucho tiempo que venía registrando las interacciones, ¿cierto? A partir de lo, no sé, por el uso del WhatsApp y no sé qué cosa, pero hoy en día esto ha aumentado mucho más y probablemente estas reconversiones llegaron para quedarse, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora estamos utilizando Zoom, ¿no? Pero también hemos utilizado, no sé, Google Meet, en el fondo como toda esta industria de la comunicación, probablemente, si es que, no sé, pues llegamos, cuando volvamos como a una normalidad, con, no sé, la vacuna, cosas así, probablemente estos se van a seguir manteniendo, ¿cierto? Vamos a seguir, no sé, coordinándonos a través de estas plataformas porque, bueno, tiene beneficios también, pues. Por ejemplo, podemos estar en regiones y estar aquí en esta entretenida charla que estoy dando. Eso, entonces el tema es que al final, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con los datos que se están registrando? Y cómo eso en el fondo, cuando se generan nuevas problemáticas, o por ejemplo, cuando finalmente me desconecto. Y eso tiene que ver finalmente con las jornadas de trabajo. ¿Hasta qué hora voy a estar respondiendo mails? Aquí ya tengo que estar respondiendo el teléfono, ¿cierto? Entonces, en el fondo, como que este límite que se establecía entre las jornadas como de libre, ¿cierto? Y las jornadas laborales tienden a difuminarse. Eso es una problemática. Y que son problemáticas que ha tenido que también abordar la organización sindical. Entonces, como les decía, otro tipo de trabajos que se han visto como más alentados a raíz de la pandemia tiene que ver con los trabajos de plataforma, ¿cierto? Que cada vez hemos necesitado más de estos servicios. Por ejemplo, el uso de Uber Eats, Corner Shop, Pedidos Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez han sido más y más demandados. En realidad, este tipo de trabajo, ¿cierto? Como de plataforma, era una fuente de empleo bastante grande. No sé si ustedes sabían, pero en algún momento, de hecho, como antes, como el 2019, me parece que el mayor empleador de la región metropolitana era Uber, el que más trabajadores tenía. A pesar de que no se reconozca la relación laboral o que se establece entre la app o ¿cierto? La app y los que la trabajan, ¿cierto? Bueno, ahora hay hay una ley que se está discutiendo en el Senado. En el Senado parece, en la Cámara de Diputados, no me acuerdo. Que en el fondo se ha buscado como reconocer finalmente a quienes trabajan en estas plataformas como trabajadores, ¿ya? Porque ahora como que los que entran los consideran como socios.
En todo caso, en perspectiva comparada, hay varios países que ya han generado leyes y que ya reconocen a quienes trabajan en este tipo de, de empleos como trabajadores, ¿cierto? Como una relación de dependencia. Y esa relación de dependencia lo que les permite también es, por ejemplo, organizarse, generar sindicatos, negociar colectivamente y todo lo que viene de la organización en sí misma. Bueno, acá también se ha tratado de hacer algunas, o sea, se formaron algunas organizaciones, se demandó y hay una resolución judicial de algún caso en específico que se consideró, se reafirmó la relación de dependencia. Bueno, el tema es que estos trabajadores son súper precarios en general y como les decía, bueno, como son considerados como socios, están trabajando en negro, ¿cierto? Sin contrato, con bajo salario y con una larga jornada de trabajo. En general en Argentina este tema se ha estudiado bastante. Se han hecho estudios bien, algo más profundos, digamos, donde se muestra, no sé, por ejemplo, cuántas horas se trabaja, no sé, pues había algo como, no me acuerdo de haber visto un video que en el fondo mostraba que, por ejemplo, un trabajador que de reparto pedalea como, no sé, 10 horas diarias. Y no sé, podría comparar con un deportista de alto rendimiento que se dedica al ciclismo que entrenaba 2 horas diarias nomás. Pues entonces imagínense cuál es como la explotación finalmente del cuerpo mismo. Bueno, otra cosa tiene que ver con las inversiones tecnológicas, donde se ha tendido a generar nuevas como inversiones, ¿cierto?, dentro de las empresas para mejorar temas de salud y seguridad en primera instancia, ¿cierto? Como para asegurar que haya, no sé, pues, suficiente elementos o insumos de higiene y de seguridad para evitar los contagios, ¿cierto? De espacios dentro de los centros de trabajo. Había un impacto en ese sentido, pero también se han tratado buscado como aprovecharse y invertir en temas de aumento de productividad. Aunque no sé si esto se ha dado mucho en Chile. De hecho, como que hace poco salió no sé si una investigación, pero me parece que sí, para el caso específico del retail. Porque lo que podría esperar como es que, no sé, ahora uno va al supermercado y ahora hay más cajas, por ejemplo, de autoservicio, ¿cierto? Pero como que lo que se hablan los dirigentes sindicales en estos sectores es que en realidad más allá de haber una inversión tecnológica, que en el fondo terminase reduciendo los puestos de trabajo, lo que se ha estado haciendo es más bien intensificar el trabajo. Y por ahí como que eso ha ido canalizando finalmente los esfuerzos de las empresas acá en Chile. De hecho, me parece que en Chile yo me atrevo a decir que se invierte bastante poco en innovación. Bueno, inversión de tecnología para reducir el contacto, ofrece trabajo permanente, ¿cierto? Ahora se trabaja con más software, ¿cierto? Más maquinaria, etcétera. Y eso ha sido súper impactado en el caso específico, sobre todo de la logística y el transporte. Bien, ya casi finalizando, está el tema del teletrabajo, ¿cierto? El tema de la conexión constante es sin duda una de las principales preocupaciones para las organizaciones laborales, como les mencionaba antes, ¿cierto? Como que se dibuja este límite entre el mundo productivo y el reproductivo, el espacio libre de descanso, ¿cierto?, de ocio y la jornada de trabajo formal, digamos. Y por supuesto, en este caso, las mujeres son las más afectadas, porque ellas ya estaban realizando, digamos, como esta doble jornada del, decía, el trabajo productivo cuando estaban empleadas, pero también siempre estaban a cargo más, principalmente el trabajo reproductivo, ¿cierto? Los hombres como que no, como que ayudan bastante, no ayudan, eso, o sea, no participan realmente. Lo que se está hablando últimamente es del hombre cero, ¿no? Una cosa así, que en el fondo casi que no trabaja domésticamente ni en el tema también del cuidado, ¿cierto? Las mujeres se han hecho cargo de todo esto, entonces ahora que el trabajo, digamos, remunerado se traslada a la casa a partir del teletrabajo, la jornada, estos dos como espacios, ¿cierto? Se juntan y en el fondo es más que uno y uno igual dos, pues, ¿cierto? Como que en el fondo se complica mucho más, sobre todo, no sé, pues, yo lo he visto como en algunas compañeras que tienen que estar así, no sé, con el computador trabajando, atento a, no sé, correos, reuniones y todo, y al mismo tiempo tienen que estar cuidando a los hijos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces como que se hace incluso mucho más estresante, pues, y los índices de estrés en Chile han aumentado un montón.
En general, bueno, lo que decía esta encuesta que yo les comentaba antes de remuneraciones, 1 de cada 4 trabajadores está realizando trabajo a distancia o modalidad de teletrabajo. Probablemente esto también vaya a terminar como repercusiones más a largo plazo, por cierto, como que quizás algunos trabajadores, bueno, y sobre todo en el caso de, antes de la pandemia se estaba hablando de una ley de teletrabajo, ¿cierto? Que en el fondo, como la forma en que se estaba postulando, era de aumentar finalmente la flexibilidad laboral. Y lo que se está buscando también en algunas legislaciones es que esto como que perdure. Que en el fondo se pueda ir... Hay una discusión sobre, ok, ¿cuánto tiempo tengo que ir a trabajar presencialmente? ¿Cuánto tiempo puedo ir a trabajar? ¿Puedo trabajar desde la casa, cierto? Y hay toda una discusión ahí al respecto ya más política. ¿Quiénes son los que están realizando más teletrabajo hoy en día? Tienen que ver principalmente los sectores de enseñanza, información y comunicaciones, actividad financiera y suministro de electricidad y gas. ¿Ya? Todos ellos, más de la mitad de los trabajadores están haciendo este tipo de modalidad de trabajo. Bien. Entonces, bueno, como les decía, todos estos impactos que ha tenido distintos desafíos que le ha presentado a los sindicatos, ya como han tenido que reorientar sus prácticas, sus esfuerzos, para, eh, para enfrentar las nuevas problemáticas que se les están generando, ¿cierto? Entonces, el papel de los sindicatos ha resultado clave para distribuir principalmente temas de elementos de seguridad, temas de higiene, para salvaguardar que realmente se esté cumpliendo los estándares mínimos para tener un trabajo, un empleo seguro, ¿cierto? Pero también temas de proteger el empleo, porque en el fondo sé que están ya tendiendo a despedir a muchos trabajadores a partir de la pandemia, porque no sé, pues muchas empresas no están pudiendo solventarlo o se están aprovechando de ello. Lo mismo en el caso de los trabajadores que están yendo al seguro, a la FC, etcétera. Entonces, en el fondo, han tenido que canalizar mucho su esfuerzo en ese aspecto. También el tema de los salarios, ¿cierto? Ya varios trabajadores han visto reducidos sus salarios por esta nueva condición. Las temáticas de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además, como que han tenido que tener algunas transformaciones dentro de sus propias organizaciones. Por ejemplo, la migración a lo virtual. O sea, ahora, no sé, por ejemplo, hacer asambleas presenciales es mucho más complicado. Entonces han tenido que hacerlo de manera virtual y con, no sé, los pros y contras que todo eso deviene, ¿cierto? Bueno, otras tipo de problemáticas que se han dado es, por ejemplo, la adopción arbitraria de vacaciones anticipadas, que en varios países esto se regularizó a partir de leyes, pero en el caso chileno no. Entonces, como que aquí el problema es que se está haciendo de manera arbitraria. Y ahí los sindicatos nuevamente han tenido que salir a proteger a los trabajadores en ese sentido. O hacerse cargo de nuevas temáticas, como por ejemplo una gestión participativa en salud laboral, que eso antes era principalmente gestionado por los comités bipartitos de higiene y seguridad, ¿cierto? Ahora no, los sindicatos han tenido que salir a meterse en estos temas también, con mucha más fuerza. También el tema de la reducción de los costos de la empresa, principalmente a partir de, como les decía, despidos, pero también que buscan una mayor productividad y eficiencia para los trabajadores, y principalmente a partir de reducción de personal también, ¿cierto? Entonces, como que en el fondo, las temáticas que están trabajando ahora los sindicatos se han movido mucho más a este tipo de fenómenos. Así que eso. Muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo, tiene dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros acá como Cipstra en algún momento también tratamos de abordar un poco el tema del COVID. Y se trató de hacer como, no sé, una base de datos, digamos, que comparase las políticas que se están abordando en los distintos estados. Pero al final no, bueno, se avanzó bastante en ese trabajo, pero al final no lo terminamos, y aparte que, no sé, los resultados eran un poco ambiguos en ese sentido. Entonces no sé si es que quizás alguna línea nueva de trabajo se pudiese abrir a partir de este contexto, porque en el fondo es tan contingente, ¿cierto? Y tan relevante, y capaz que sería importante abrir una mirada en esto. Eso.